siempre. Yo quería ser jugar pelota, pero cuando fui creciendo me di cuenta que no podía jugar pelota. Pues, estatura es difícil. Y Chori al día de hoy es un fanático del béisbol que ni se diga, y de los Indios de Mayagüez a muerte, ¿verdad? Chori era de París, que es uno de los barrios de Mayagüez, es de París. Y su amor por los Indios de Mayagüez y por el béisbol, el cual no pudo jugar él por razones obvias profesionalmente, pues le regala esa experiencia de haber sido un encargado de la propiedad y un cargabate, le regala un nombre que al día de hoy todavía todos sabemos quién es Chori Castro, así que un gigante. ¿Y por qué le están dando? ¡Por borrachón! Muy bien hecho entonces. Pastilla. Pastilla es cuando uno tiene una novia en el parque. ¡Apestilla! ¿Cuándo te levantas? Yo me levanto para despertar al gallo para que cante. Cuando yo escribo un libreto, lo escribo de verdad. El más bruto de la Diego. Era tan y tan bruto que se colgó en el examen de la vista. ¿Cuánto vale todo esto aquí? Yo lo compro enseguida. Ay, muchacha, dilo. Yo estoy enamorado de ti, Susi. Oye, amigo, yo como que he visto su cara en otra parte. Imposible. Yo siempre la he llevado en el mismo sitio. Más rápido que Superman, Poli Capes Handyman. Y esperamos todos que continúen por el resto de la vida. Hay apodos que te acompañan toda la vida y el de Chori fue uno de ellos. Otros apodos nacen en la televisión, como el de Bizcocho, que nació en televisión. A Chori se lo puso un pelotero de Grandes Ligas que en ese momento jugaba con los Indios de Mayagüez, Artie Wilson. Chori trabaja en una lavandería, estaban a cargo de los uniformes de los peloteros. Yo quiero que cuando me vayan a entregar la ropa, me la entregue el mismo que la vino a buscar. Porque si me entregan el que vino a buscar y me quedan otra que no es y se pierde una pieza, y yo sí, un momentito, ¿sí, está bien? No hay problema. ¿Algo más? ¿Hay algún mensajero sabe inglés? Bueno, no quiero, no puedo, que sabe ahí un chispitito así, Castro, a mí me dicen Castro. Y yo ni le digo, ok, call him. Castro, porque estaba allá adentro en el... Y cuando vino yo digo, oh, Chori, hasta el día de hoy. ¿Quién se iba a imaginar que el nombre artístico mío me lo llevé a un pelotero americano? Chori era músico, percusionista, tocaba en varias orquestas, una de ellas era Los Pájaros Locos, en la que también salía Eddie Miró. Yo creo que Chori amaba más la música que actuar, que producir, que dirigir. Chori era un músico innato y cogía esas congas y donde podía pegaba a sonar. Nosotros íbamos mucho a un sitio que se llama en aquella época La Tea, donde improvisábamos y hacíamos show improvisado. Cuando empezaba un rumbón, ¿quién estaba allí? Chori. El mejor conguero de Mayagüez era yo en esa época. Cantando, pues, canté con William Manzano, canté con Carlos López, canté con la Happy Hill. Mayagüez, por muchas razones, fue muy importante en la plena, más que en la bomba, ¿verdad? Sí, se dice que la plena es de Mayagüez y el exponente más grande de la plena en esa región era Mon Rivera. Y mientras Mon Rivera trabajaba la plena y era la callejería, ¿verdad? Que es lo que tiene Chori aún hoy, siempre esa cuestión, esa sandunguería, esa callejería. Chori se enamora de la música. Él siempre decía que Mon Rivera era su hermano de crianza. Yo siempre durante años pensé que era
hijo de papá o por alguna razón había una relación de sangre, pero después con los años entendí que era que habían estado tan unidos y Mon Rivera había sido una influencia tan grande en la vida de Shorty y en su desempeño musical y como compositor, que por eso pues es que él decía que era su hermano de crianza. Cuando eso Shorty pues cantaba en las orquestas allá en el área oeste y la gente lo confundía mucho con Mon Rivera por los trabalenguas, porque Shorty interpretaba muy bien la música de Mon Rivera y hasta lo confundían y le decían a Mon, no, usted no es Mon, Mon es Shorty. Su primer gran amor fue la música, porque por ahí fue que pudo desarrollar su amor por el arte, a través de la música. Percusionista, cantante. Shorty tiene canciones que le grabó Celia Cruz. O sea, está probado en todas las facetas del arte. Mucha gente no lo sabe, pero Shorty tocó con las principales orquestas de su época del oeste, ¿no? Tocó con las Happy Hills, tocó con las Hoopy Kids, tocó con William Manzano, tocó con la Orquesta Fiesta. Orquestas que eran de primera clase, o sea que para usted tocar conga, timbal, cantar en esas orquestas, tenía que ser un profesional de la música, o sea, no un aficionado. O sea que Shorty fue un músico profesional bueno. Sí, bueno, Shorty como compositor siempre incluyó el humor en sus composiciones, ¿verdad? Y Celia Cruz le grabó una canción, pero probablemente la canción por la cual más vamos a recordar a Shorty el compositor es por el tema que se convirtió en un tema de Navidad sin ser un tema de Navidad, de Juan Manuel Lebrón, el tema 2 pulgadas. Por 2 pulgadas, por 2 pulgadas, por 2 pulgadas. Mi novia me dejó, ella mide 5'4" y yo mido 5'2". Yo creo que lo que trajo Shorty a la televisión de una manera organizada fue el escribir para el hombre de la calle, ¿verdad? Como yo diría, para el troquero, para el mecánico, para el plomero. Yo fui el primer rapero de Puerto Rico. Sí, eso ocurrió en el programa del show del mediodía de Don Tommy, que primero se llamó Telefiesta de la Tarde. Pero después con La Criada Malcriada cogió mucho auge y pasó a llamarse entonces el show del mediodía. Y ahí empezó un rap que él cantaba con Cristóbal Berrío, que se hizo famoso. Oye, chico, ¿para dónde vas? Oye, y la gente que vivió esa época se lo sabía de memoria. Fue, en realidad, el primer rap cantado en la televisión de Puerto Rico. Oye, muchacho, no pongas un huevo que en el solar los traen como nuevo. Es el primer rap de Puerto Rico en la publicidad. Oye, chico, ¿para dónde vas? A comprar un Intala del 64. No seas salmón, no pongas un huevo. En Ariel Rezal los vende como nuevos. ¿Verdad? Estoy que en el solar. Tú lo ves y te dan ganas de reír por su expresión y su manera de conversar. Y él mezclaba su capacidad como cantante y conguero con la manera de contar chistes. Por esas cosas de Dios, él estaba tocando con la orquesta en los baños de Coamo y allí estaba Don Tommy Muñiz. Don Tommy Muñiz era el año 1956. Hacía 2 años había nacido la televisión puertorriqueña. Don Tommy Muñiz estaba a la Casa de Talento y vio que el cantante de la orquesta, que era Shorty, además de cantar muy bien, para introducir las canciones hacía chistes, el público se moría de la risa, tenía ángel. Yo una vez estaba en los baños de Coamo y vi a alguien con una orquesta que tenían un nene. Y el nene cantaba y se vestía de mujer y bailaba y qué sé yo. Y yo, ese, cuando sea grande va a ser famoso, va a ser bueno porque tiene chispa. Conoce a Papi, Papi ve que además de ser un buen músico y un cantante, tenía la capacidad de entretener y hacer chistes mientras acompañaba a la gente con su música. Pues a Tommy Muñiz, yo lo casé en los baños de Coamo. Digo, estaba almorzando, no estaba bañando. ¿Entiendes?
Él me llamó a la mesa, quiere ir el viernes a la Taberna India. Taberna India era el programa más grande que había aquí en Puerto Rico. Taberna India. ¿Muerto quieres misa? Chori no lo podía creer. No, Tommy me dijo, no tengo hueco para ponerte en televisión, pero tú vienes para la televisión y te quedas, pues, y aparece una cosa, yo sé que te traigo. Yo estoy aquí para lo que sea, Tommy, para lo que usted necesite, yo estoy disponible, usted me llama. Así que un día papi lo llamó y yo te tengo trabajo. Ah, muy bien. ¿Y de qué voy a trabajar? De utilero. ¿Y qué hace un utilero? Y papi le explica y le dice, pues ya tú tienes utilero, Tommy. Así que Chori, que siempre ha sido así, ¿verdad? Le ha metido manos a todo, ¿no? El 24 de agosto del 1956, tempranito por la mañana, Chori se montó en una guagua Motor Coach para ir de Mayagüez a San Juan. Se monta en la Motor Coach y en la primera parada de la Motor Coach se detiene. Se abre la puerta para que todo el mundo salga. Y antes de que saliera alguien, entró un tipo, le dio al chofer. ¿Te enteraste de la última? No, qué bueno. Se murió Diplo. Ya anda. Que Mayagüez esperando me habrá callado. Y me quedé en la guagua, no me bajé. La vida para atrás. Diplo era un ícono, porque lo era en radio y había pasado como un ícono queridísimo por el pueblo en la televisión. Y no era como ahora. Chori sabía que eso implicaba un luto terrible nacional y que no iba a haber televisión por 2 y 3 días. Y se montó de regreso para Mayagüez porque él sabía que no iba a haber nada. Hubo un luto en el país en todos los sentidos, ¿no? Uno de los entierros más importantes o más concurridos de esa primera historia del amor de los puertorriqueños hacia el arte y el entretenimiento fue el entierro de Diplo. Todo lo que había era música luctuosa y como la televisión no estaba más de 8, 10, 12 horas al día en el aire, pues por varios días no, y mucho menos hacer reír, no hubo televisión en vivo, estaba de luto el país con la muerte de Diplo. Una semana más tarde, el 31 de agosto de 1956, apareció Chori en la Taberna India cantando frente a la orquesta de Cortijo. Esa fue la primera aparición de Chori en televisión. Cantando. Y en la Taberna India después, el próximo viernes, fue que volvimos a la familia india y apareció. Entonces yo hacía ahí de todo, lavaba los platos atrás, las copas y eso, esa cosa. La escalera que se subía dentro de Producciones Tommy Muñiz era que tú primero hacías el trabajo ya fuera de tirar libretos que se tiraban en stencil, ¿verdad? Se hacían las copias a mano y copias a carbón, ¿verdad? Eso, tinta y carbón. Y ibas subiendo y escalando, tenías tus bolitos y de los bolitos pues ya tenías personajes fijos y de los personajes fijos ya te convertías en estrella cuando tenías el talento que tiene Chori Castro. Él empezó como tramoyista, como utilero, pero don Tommy estaba pendiente de que apareciera algún bolito en alguna comedia para tratarlo en la comedia. Chori era principalmente cantante, pero obviamente tenía muchísima gracia. Y eso pasó en el programa Hogar Dulce Hogar. Era uno de los primeros programas de la televisión puertorriqueña. El precursor, por así decirlo, del programa de los García. El matrimonio era don Tommy y Luz Odilia Font. Y había una criada, a don Tommy le encantaban las criadas, que era Carmen Belén Richardson. Se la puede imaginar, Carmen Belén es altísima. Ella era María Antonieta de las Nieves. María Antonieta tenía que llamar a un colmado para que le trajeran, que esa maravilla pasaba antes y ya no pasa, para que le trajeran las cosas que ella necesitaba a la casa. Y el mandadero del colmado era Chori. Napoleoncito terminó pues enamorado de María Antonieta y esa era la pareja comiquísima. Chori se tenía que trepar en un taburete para besar a Carmen Belén. O sea, que eso que empezó como un pequeño bolito se convirtió prácticamente en un personaje fijo en el programa de Hogar Dulce Hogar, porque
era una de las partes más cómicas del programa. Esa fue la primera aparición como comediante de Chori en la televisión puertorriqueña. Yo he tenido 3 novias de la televisión. La primera fue esa, que se llamó Carmen Belén Restiación. La segunda, Carmen Nidia Velázquez. Y la tercera fue, que en paz descanse, Belda González. Mario Metro, ¿qué era lo que tú tenías que decirme? Suse, yo no sé si este sea el momento oportuno, ¿ves? Pero lo que yo quería decirte era que... Suse, Pero muchacho, David, dilo. yo estoy enamorado de ti, Suse. ¿Tú te crees que yo no lo sabía? Cuando nos hicimos novios de televisión, ella se llamaba Azucena y yo me llamaba Medio Metro. Y ahí empezó la relación entre Belda y yo. ¿Qué televisión? Sí, televisión, muchacho. Quien comienza con La criada malcriada, lo mismo que con El colegio de la alegría, era Tommy. Pero entonces, como estaba bregando muchas cosas, pues él después delegaba eso en alguien. Entonces él me entregó a mí La criada malcriada por un tiempo. Chori también colaboraba mucho en los programas, con muchas ideas que traía siempre, porque Chori siempre tuvo una mentalidad humorística constante, 24 horas al día. Cuando eso yo estaba metido en Columbia Pictures y empecé a hablar de estos programas, Egon Klein era el presidente de Columbia Pictures y me preguntaba de acá de la televisión, yo le hablé de La criada malcriada y de un día, buenas a primeras, Tommy quería hacer una película de La criada malcriada. Y yo creo que el que impulsó a Tommy a todo esto de hacer La criada malcriada fue Chori. Y de pronto yo puse en contacto al presidente de Columbia Pictures con Tommy y allá se hablaron y empezó el proyecto y se hizo la película La criada malcriada. Dañapa se me echó tarde y tú sabes el genio que tienen Doña Pepe y Don Benja. Mira para allá la hora que es, Medio Metro. Bueno, si tú quieres, yo te llevo mi motorita. No, mijo, no, porque yo sé que tú tienes que trabajar y va a ir te botan del trabajo. No, hombre, no, si yo lo que hago es marcando la mercancía en el almacén, no se me va a dar cuenta. Total, se te botan mejor, así vuelve a lo de antes. Ah, yo. Ay, sí, Medio Metro, tan chévere que te veía. Pero yo, después de la poca vergüenza que me hicieron... Mira, el marido no está mirando, así que vete a pagar la cuenta y yo te espero en el parque de los carros. Bye. Además, es la primera película que yo escribí. No fue Dios los cría, fue La criada malcriada. Pero yo te diría que todo esto como que era esa forma de Chori bregar que no se nota. Hasta que él va logrando que se haga, sin presionar ni nada. Era un natural, ¿sabes? Y siempre quería hacer cine. Yo creo que la criada se debe a Chori. Y yo tenía que estar en la película, yo era el novio de la protagonista. Medio Metro. Lo siento. Esta noche quisiera morirme. Muy bien, General Bungalow. Será lo que usted diga. Estamos conscientes del peligro que eso implica. Ajá. Perfecto, General Bungalow. Hasta luego. ¿Manteca? Oye, Axel, ahora no estaba escondido como ahorita, porque después no se queje que uno no cumple. Bien, Manteca. Vamos a ver. Tengo otra misión importante para la tienda. Si mal no recuerdo, el especial de Corona luego se convierte en el jaja, jiji, jojo con Agreló, que participaba Chori y también Agreló hacía el soldado Manteca y yo hacía del oficial americano. Todavía la gente me comenta eso porque lo pasan de vez en cuando en el Canal 6 y la gente lo comenta. Se mira que esta noche se graba el especial de Corona y don Tommy quiere que tú vengas y trabajes en el programa.
Y le dije, pues sí, ¿cómo no? ¿Y qué tengo que hacer? Me dice, pues tienes que buscarte un uniforme de soldado y vienes acá y estamos listos. Ah, pues chévere. En la 15 estaba el militar, en la Serra. Allí voy, me compro mi uniforme de soldado, voy donde segurita, cógeme el ruedo, palanchame lo que voy para encima. Y ya a las 3 de la tarde yo estaba en el portón de Guapa como un soldadito. Ese fue el primer día que yo conocí a Chori. Y entonces ahí es que yo conozco a Chori por querer hacer el sargento mediometro. Y ahí fue la primera vez que lo vi y lo conocí. Basta decir que hicimos clic y entonces pues Chori me ayudaba muchísimo, me aconsejaba muchísimo y entonces pues hicimos una gran amistad. Desde entonces, hace 50 años, yo soy amigo de ese muchacho. Ahora todo es tan ligero, tan apresurado. Y en aquella época, aun cuando era comedia livianita para la familia y demás, pero se elaboraba, se ensayaba, incluso se bloqueaban los movimientos, se pulía el libreto, se memorizaba. Se le daba más tiempo a la comedia. Que luego de yo conocer su historia, de trabajar en un laundry y ella en Mayagüez y todas esas cosas, pues fue de gran ayuda para mí, porque yo vengo de limpiar zapatos y él viene de llevar ropa en bicicleta a los distintos clientes del laundry ya de Mayagüez. Prepárense a disfrutar de un gran momento de alegría y sana diversión con Los Genios. Dentro del programa del show del mediodía había un segmento que se llamaba El Bachiller y Pancholo, y por un chiste de mal gusto lo quitaron repentinamente al aire, la televisión se fue en negro y se quedaron sin qué hacer para el día siguiente. Chori se le ocurrió decirle a Don Tommy, vamos a hacer el programa que brevemente habíamos hecho en el Canal 11, Desafiando a los Genios, puede quedar buenísimo. Porque yo sabía que iba a ser un palo, lo sabía, porque antes de estar en Guapa, lo hicimos en el Canal 11, pero con el público, nada, no iba al aire, sino con el público. Y las carcajadas del público. Y yo le dije a Tommy, yo creo que los genios ahí es un palo. Pero vamos a meter los genios y llenamos espacio. Y ese fue otro palo. Ese sí que fue un palo, mano. Y así fue como Desafiando a los Genios pasó a ser una parte importante del show del mediodía, y como era en vivo, pues era magnífico. Ese era un programa sin libreto. Los 3 personajes que iniciaron Desafiando a los Genios, después hubo muchos otros, pero fueron Chori como Ramoneta Cienfuegos de la O, Efraín López Neri como Cándido y José Miguel Agrelot como el profesor Pulula. Esos fueron los personajes pioneros de Desafiando a los Genios, que después surgieron muchísimo. Entonces, cuando los genios, aquello era, allí no había ensayo, mira, Efra, el tema de hoy es la iglesia. Tú vas a coger el tema de las confesiones. No, eso fue una experiencia magnífica, porque fue también como un ejercicio de improvisación, pero organizadito. Y ahí Chori tenía una colaboración muy, muy a fondo en el programa, porque Chori traía los temas y las preguntas clave. Había un tema que por lo general lo traía Chori. Lo cotidiano, lo que estaba pasando en la calle, lo que acontecía en todos los aspectos, es que lo tenía era Chori y nos los ponía en el momento. Mira, hoy en el programa el tema va a ser Hernández Colón. Y uno decía, diablo, qué lío. Tú te vas a ir por esto, por esto, por esto. Tú te vas a ir que es de Ponce, pero que en Ponce esto y lo otro. Y oye, en lo que uno caminaba desde la puerta a entrar al escenario, el Chori nos iba dictando lo que íbamos a hacer. Y ahí entrábamos a improvisar. Con respeto, con nada de doble sentido, con Chori aquí. Y lo que nos dijo, y ahí fresquecito. Entonces tú empezabas a crear sobre eso. Ahora, lo que había en el medio, todo eso era improvisación, pero era una improvisación organizada.
recuerdo que llegué al estudio y era Jacobo, Efraín López Neri, Mr. Blue, José Miguel Agrelot y Chori. Y recuerdo que yo voy donde Chori y le digo cuál es el libreto y él se me queda riendo y me dice, ¿qué libreto? Aquí lo que hay son 5 temas y grabamos 5 programas ahora por la tarde. Yo le digo, 5 programas en una tarde. Me dice, sí, esto se va uno detrás del otro. Y esa fue mi primera experiencia en improvisación. En una ocasión, el presidente de Guapa Televisión era Lubó. Él trajo a una persona de la empresa matriz de Estados Unidos y le dijo, te voy a mostrar un programa hecho sin libreto, para que tú veas el talento que hay en Puerto Rico. Sin libreto. Él me dijo, well, script. Imposible, dijo el americano. Y lo llevaron a ver Desafiando a los Genios. Ahí estaban, el público presente, salió Don Pulula y dijo, ¡Ascaracatisquis, tisquis! Y el público entero gritó, ¡tus, tus! Y con la misma salió Efraín López Neri y empezó a contar las penurias de Generosa y de su amigo el pintor que era tan bueno, y el público se moría de la risa. Era risa. Yo creo que fue la noche que más risa hice. Y el americano se fue para Estados Unidos discutiéndole a Modesti que ese libreto estaba ensayado hacía gato. Pues esto no tiene nombre, fue una idea que yo le traje a Tommy, porque había un show americano que se llamaba Laughing. Y entonces yo le dije a Tommy, ¿por qué nosotros no hacemos una especie de Laughing, que todo es chistes y comedias y no para? Entonces nos reunimos y que Tommy puso a cargo de Eso no tenía nombre, en el sentido de, vamos a decir, como un ayudante de producción, fui yo. Pero yo sabía que aquí el hombre básico era Chori. Y cuando yo le hablé a Chori, mira, este programa de Laughing, no, yo lo vi, lo que pasa es que eso es americano, y eso es tata, y él decía, eso es una burundanga. Y yo dije, pues mira, que le di la idea a Tommy que quiere hacer una burundanga así. Entonces, Chori se fue, empezó a escribir chistes cortos, bien cortos, como era el estilo del programa. Entonces, empezamos a hacer ensayos y era bien loco, tú sabes, porque era una improvisación. Y entonces Tommy un día dijo, vamos a grabar esto para verlo. Y siempre recuerdo la experiencia de después de 2 o 3 días de escribir un libreto que era como una cosa así de ancha, de grande. Yo dije, bueno, aquí va a sobrar libreto, que eso no va a haber quien lo despinte. El primer libreto tenía como 70 páginas, de esto no tiene nombre. Estuvieron grabando todo el día y tenían 28 minutos de programa. Y todo el mundo dijo, ¿pero qué es esto? Estuvimos grabando desde las 3 de la tarde en Guapa hasta las 2 de la mañana. Y a esa hora, cuando hubo que parar, porque se acabó el libreto, lo que había excluido en el libreto, había justo la mitad del libreto. Y se fueron a escribir y volvieron con la segunda parte del programa. Desde ahí Chori se dio cuenta que hacían falta, no sé si era entre 80 y 100 chistes de 30 o 45 segundos para tener la hora de programa. No se llamaba Esto no tiene nombre. Originalmente se llamaba Los Comediantes, porque era una reunión de comediantes. Y casi cuando van a estrenar, sale un programa mexicano que se llama Los Comediantes por Telemundo. A correr se ha dicho y a cambiar el nombre. Y entonces Tommy dice, pero ¿y qué le vamos a poner a este programa ahora? Esto no tiene nombre. Y así mismo se va a llamar. Esto no tiene nombre. Yo tenía entonces a mi cargo
el vestuario de Esto No Tiene Nombre. Y entonces yo era el que te ordenaba utilería y hacía todas las cosas. Y Chori siempre me ayudaba porque ese era el trabajo que él tenía antes. Head writer de Esto No Tiene Nombre, una vez papi, que participaba siempre en la concepción del programa, en que naciera el programa, pero pues a los 6, 7, 8 meses de estar el programa corriendo bien, pues ya él estaba o en el próximo programa o inventándose el monoloro o los caballos o lo que fuera, y Chori era la columna vertebral de Esto No Tiene Nombre. Yo siempre digo, terminó Chori al final de Esto No Tiene Nombre escribiendo los libretos solo. Todo el mundo se fue alejando, se fueron cansando, era mucho trabajo. Así que Chori se hizo responsable de eso. Uno podía escribir el personaje, pero Chori se encargaba de darle forma, definición a base de su vestimenta, del ritmo con que hablaba, etc. Y hacía cosas muy interesantes y de mucho impacto y que penetraban mucho en el pueblo. Hay una virtud que tenía Chori, natural, que tienen muy pocos actores. Chori tenía la capacidad de observar a su gente, a su pueblo. Y vivía muy orgulloso de su pueblo, de Mayagüez. Y conocía bien las características de donde se crió. Y él hacía un personaje y ese personaje existió. Y él le sacaba toda esa esencia y se convertía en ese personaje. Porque lo interesante de los personajes de Chori es que todos los personajes tenían su idioma. Todos los personajes tenían una educación. O sea, el trabajo del research que Chori hacía para cada personaje incluía el idioma que estos personajes utilizaban cuando se expresaban. Por ejemplo, Ramoneta no hablaba como Camellito. O sea, tenían temas diferentes y gustos diferentes y estaban bien delineados esos personajes. Chori se convertía en ese personaje porque era un gran actor. Y yo creo que Chori era un excelentísimo actor que necesitaba hacer reír. Chori estaba en una época muy efervescente, muy creativa, y recuerdo que hacía personajes muy consistentes, muy sencillitos, pero muy elaborados a la vez. Eso lo empecé con Tommy de moderador en el canal 11. Hace falta alguien. Si usted permite, Tommy, yo me he visto de mujer y de... Permítale, pues había que... Y hice Ramoneta Cienfuegos de la O. Fuerte, de la manera que él hacía ese personaje, estaba adelantado a su época. Hoy ese personaje yo creo que la gente lo entendería. Para ese momento yo creo que la gente se quedaba en shock. Ramoneta, para mí, es el único personaje de un hombre personificando a una mujer que no fuera bizarro, ¿verdad? Que no fuese bizarro. A mí me parece que Chori se ocupaba de que Ramoneta vistiera de los mejores diseñadores, que los zapatos, ¿verdad? Los tacos que se ponía Ramoneta eran tacos que se podría poner cualquier estrella y diva de la época. Las pelucas las escogían con un gusto del caray, y los accesorios y las ollas. A él le interesaba siempre que Ramoneta estuviese de punta en blanco y que fuera una mami. Todo el mundo estaba esperando a que saliera Chori vestido porque Carmen Andino era una maga de los disfraces. Entonces ellos copiaban de figuras del momento de Lisette, Lucecita, de todas las artistas del momento copiaban los peinados, el vestuario, y Chori, con su estatura y con su pinta, salía bien parecido a Lucecita en la época del afro o a Lisette, y ya la gente lo esperaba. Entonces se insinuaba
Chori siempre estaba tratando de insinuar que él tenía un romance con Jacobo detrás de las cámaras. Ramoneta incluso puso a su servicio a maquillistas y peluqueros muy famosos en el país, porque ella quería finalmente lograr la boda con Jacob. ¿Te acuerdas? En Los Genios de por la noche, que tenían una audiencia extraordinaria. Y Chori incluso, los modistas lo vistieron de novia y todo, pero muy en serio. Y bien maquilladito y demás. Era la que imponía la moda en aquel entonces. Chori estuvo haciendo el personaje en Los Genios, no recuerdo qué tiempo, pero nunca repitió un traje. Nunca se puso el mismo traje. Y era que él tenía un montón de amigas que le llevaban los trajes para que se los pusiera. Toma, mira, Chori, me compré este traje, mira qué bonito. Y Chori venía y lo estrenaba en el programa. Y ya tú sabes que me dice, mira, el traje que yo me compré, Chori Ramoneta se lo va a poner esta noche para que lo vean. Ese era el fuerte de las mujeres en aquel entonces. O sea, él era el que imponía la moda. Él estrenaba el traje a todas las mujeres. Ramoneta no es una imagen de calle, está en la calle, ¿sabes? Está en una esquina parada. No, nada de eso. Era como se vestía en aquella época. Que si el traje era blanco y el zapato negro, y que así toda esa hora. Ramoneta, Cienfuegos de la O. Y ese personaje era el que todo el mundo esperaba. A Chori le costaba mucho trabajo, porque se tenía que meter a ponerse potingues con Carmen Andino para convertirse en mujer, pero le quedaba genial y el público lo esperaba. En un momento dado, Vigoró quiso que Chori volviera a ser Ramoneta Cienfuegos de la O. Y estaríamos hablando ya de década de los 90. Chori hacía más de 20, 25 años que no se pintaba ni nada. Y lo preparamos, sesión fotográfica con todos los actores que iban a estar en la obra. Y Chori se maquilló de Ramoneta, se puso peluca, se quitó espejuelos. Y cuando se miró en el espejo, cuando íbamos a hacer el shooting, Chori dijo, no, esto no va. Esto no va porque yo antes parecía una mujer fatal, ahora parezco una vieja chancletera y yo no puedo hacer esto. Y no lo quiso hacer, se negó. Creo que he empezado a borrar las dudas que tengan sobre mi inteligencia. Buenas noches. ¿Qué hay? Chori Castro es un gran observador. Es la única forma de tú poder desarrollar personajes que, aunque parezcan caricaturas, tengan tantos detalles que pueden ser reales, que pueden tener cualquier persona, ¿verdad? Y él tallaba ese personaje. Eso, yo estaba trabajando en Chicago y entonces hicimos vista más o menos con uno de los compañeros que está de Cagua, se me olvidó el nombre, tiene una voz, esta es que yo porque eso era la radio. Entonces me dijo, ¿quieres comerte un bistec cebado bien bueno? Yo dije, ¿dónde está? Y no, vamos, no tengo el carro. Y bajé, fuimos a Ariñón, el carro. Entonces, yo voy a abrir y él me dijo, no abre la puerta. Él mismo la abrió. Y con aquella voz que tenía, dije, ¿cuánto vale un bistec encebollado? Yo dije, Bernabé el millonario, que él lo compraba todo. Yo creo que yo tengo un poquito de don Bernabé, por eso me identifico con esos personajes, porque uno jura que puede hacer todas las cosas y después cuando dice, espérate, eso no puede ser así. ¿Cuánto vale todo esto aquí? Yo lo compro enseguida. El Capitolio, ¿no? Porque hay que el Capitolio, hay problemas en el Capitolio. Yo compro el Capitolio. ¿Cuánto vale el Capitolio? Hacía del dinero un juego y jugaba con el dinero. ¿Qué? Que te dé un palo, que te dé un palo. Camellito era un tipo que en el teatro donde tú ibas estaba limpiando cajón. Y yo decía, ay, ¿qué hubo? ¿Qué sigo? Porque siempre estaba borracho. Y yo dije, espérate, esto está bueno también, dame. Camellito, que era el borrachito porque podía beber y aguantar alcohol como lo aguanta el agua en los camellos. De ahí sale el nombre de Camellito. Posiblemente es el personaje más tierno de Chori, porque
era harapiento, era como un jaiba, hacía lo que fuera por llevarle un palo al bartender. Camellito era era bien de pueblo, porque como camellito en todos los cafetines había un camellito. La gente creía que el personaje estaba despistado, que estaba borracho, pero yo lo veía más como el personaje presentado. El presentado que siempre estaba pendiente y metiéndose en lo que no estaba supuesto meterse. Y eso era lo que me gustaba del personaje. Al machucharlo siempre lo cogía en el bar y a todos los bartenders los cogía de bobo. Él se buscaba la forma de cómo buscarse el palo, como hacen muchos borrachos de verdad. Él buscaba la forma de cómo tumbarte el trago. De alguna forma él lo iba a hacer. Su inocencia y su sutileza para darse un palo, porque siempre termina diciendo como la gente viste que lo hice. Y es un personaje tierno que Chori quiere mucho. Oye, ¿quién? Pues ahí. Güey, tu familia, ¿qué es de tu tío Payello? ¿Cómo está tu Ah, ese es el más bruto de la familia, chico. ¿Cómo es más bruto? Imagínate tú si era tan y tan bruto que una vez prendió un fósforo para ver si había apagado la vela. Ese es mi hermano. Mi hermano de sangre. Pues había que resolver también todo eso. Faltaban nada, faltaban nada. Entonces yo le expliqué a él lo que íbamos a hacer, pero hicimos y nos quedamos a pelear allí. Daban 3 vueltas a los gemelos del oeste, terminaban y su hermano David, que era el otro gemelo, pues decía, vaya, ¿y qué? Y Chori contestaba, pues ahí. Y entonces hacía una anécdota. Y entonces daban de nuevo y empezaba de nuevo lo que está ¡güey! Y volvía. Y usualmente se confundía David y terminaban discutiendo y empezaba la música ya más rápido de la Orquesta Panamericana porque ellos terminaban, obviamente solo para efectos de la televisión, a trompadas, aunque una que otra vez pues se le iba la mano a Chori o se le iba la mano a David y terminaban molestos un rato. No, tomen todas mis abuelas. No, yo dije abuela. No, tomen tu bendita abuela. Tú metes a mi familia. Bueno, dije abuela, ¿y qué? No, tú metes a mi familia. Ay, no, La primera vez que hicieron ese personaje, ellos lo hacían siempre frente a la Orquesta Panamericana, porque la Orquesta Panamericana que tocaba la Habana Águila, que era el tema de ellos. Y entonces, cuando terminan el sketch, aparentemente Lito y la orquesta no sabían que se iban a enredar a pelear. Y se enredaron a pelear. Y Lito decía, pero dejen eso, mira. Y Lito, que era un señor serio, dice, pero mira, los hermanos no pelean, mira, ¿por qué hacen eso? Era la orquesta tocando y él le decía, pero ¿y por qué están peleando? Chacho, yo los puse en mi programa, a mí me encantaba cuando se enredaban a pelear, él y David. Eran los gemelos del oeste y siempre terminaban peleando. Cuando yo hago el show del mediodía, que tenía la sección de Colmado y Cafetería a la 15, pues el hermano, que era narrador de juegos de pelota y todas esas cosas en la radio, digo, tú tienes que traerme a David porque yo quiero los gemelos del oeste. Y yo tenía un display de productos de B. Fernández, que era el que auspiciaba el programa, y ellos se han puesto a pelear y le cayó el display completo de latas y botellas de detergente. Y... Aquí el que manda soy yo, pero yo soy el que mando aquí. La comida duró como 3 minutos, estuvimos como 1 hora recogiendo el reguero que nos dejaron. A mí me encantaba cuando se revolcaban por el piso. Hizo eso conmigo y no ha hecho nada más porque él no quiere la cámara de tema, le tiene miedo. Todos los fines de semana yo iba a Mayagüez
para aquella época. Todos los fines de semana iba a Mayagüez. Y en un fin de semana cuando nos trago ahí en uno. Ven acá, Chori, ¿de dónde tú eres? Y yo decía, de Mayagüez. ¿Pero de qué barrio? Y yo, del barrio París. Pues entonces, ¿por qué viene? Que si dulces labios, que si dulces. Y yo, no. Dulces labios, de dulces labios es el personaje. Armando Galán es de dulces labios. Yo soy de París. Y entonces tú tuve que hacer el Conde de París. Y tengo que inventarme un personaje para así sacarme esta gente de encima. Y yo dije, el Conde de París. A Chori a veces se le olvidaban las cosas, ¿no? Y entonces él cambiaba una cosa por la otra. Y entonces tú le decías, pero Chori, que no era eso. Y dice, esto fue lo que tú me dijiste. No, yo te dije esto. Y entonces lo que hacía, lo cambiaba todo al revés. El personaje le dio vida porque él entraba muy serio, ¿no? Con su levita y todas sus cosas. Y entonces cuando abría la sombrilla cuando hacía sol y la cerraba cuando llovía. Estaba la musiquita, llegaba a una cocina, abría la nevera, sacaba un bizcocho, lo partía, se llevaba el bizcocho y dejaba el cantito que había partido. Ese es mi personaje favorito de Chori. O sea, yo lloraba de la risa con ese personaje porque lo hacía todo al revés. Y de hecho, cuando estábamos en el Teatro CBC, que terminábamos los programas de Luis Vigoró Presenta, yo siempre decía, teníamos que cerrar con un personaje del Conde de París. Y me acuerdo que una vez pasó algo que quedaba supuestamente 1 minuto para acabar el programa y era como 2 minutos. Y ese personaje, pues el punchline era cuando hacía la cosa al revés. Y él tenía que seguir estirando. Teníamos un público como de 500 personas en vivo y él no sabía qué más hacer en cámara. Los programas en vivo no era que se grababan ni nada. Y él sudó la gota gorda. Para servirle, señor. Chacho, estate quieto, Armando Galán y Figura. En Mayagüez había un muchacho, para la época de los Tubitán, usaba zipper. Para poder saquarte el zapato cuando le salía pegado. ¿Cómo se llama él? Y ese estaba siempre así calado. El mamito, el papizongo, el guillú, él creía que estaba rico y que las mujeres lo deseaban. Armando Galán y Figura es este tipo que llega a las barras y a los nightclubs y es, tú sabes, es el mamito, es el tipo que llega a contar que anoche estuvo con Iris Chacón o estuvo con Marisol Malaré o estuvo con fulana de tal, con Carmen Delia Ipiní, con todas las grandes estrellas de la época. Era la época de los mamitos. Silvia de Gracia estaba en Telemundo con el concurso de los mamitos, tipos de 6 pies, de 5'9", ojos azules, y Chori, que tenía la estatura que tenía, empieza a vestirse de tiendas elegantes y era el mamito. Un mamito de 5 pies o de menos, de 4 y pico. Y rompió. Cuando tú rompes la norma establecida, o te critican o te haces famoso. Armando Galán tiene hasta temas de música que le hicieron, canciones que le hizo Tito Curé. Ese fue uno de los personajes que en los 60 pegó y pegó fuerte, porque todo el mundo se sentía así. Era la época de la transición entre el ser la persona que ya no tenías que tener esos modales con las mujeres, se convirtió como que era más sencillo la relación hombre-mujer y Armando Galán tenía ese don todavía del caballero, de sacar la silla, y así es que causó mucho impacto también. Armando Galán fue un palo tan grande que la gente hablaba con Armando Galán. Y Chori se mandaba a hacer los trajes y tú lo veías que él llegaba con, mira lo que me hice, lo nuevo. Y él modelaba vestía muy bien. Yo no recuerdo quién me llevó un Nerú. Y toma, para que te vistas hoy. Nada más acá. Lo vestí de Nerú. Y entonces, en la canción lo dicen, Tito Curé escribió una canción para Armando Galán. Armando Galán y Figura tenía los trajes más a la moda, la chaqueta Nerú, el collar con el símbolo de Peace.
o el símbolo de love, las gafas, los turtlenecks, porque cuando no tenía cuello Nerú tenía turtleneck, los zapatos, aunque no salieran en cámara, tenían que ir a la par con la ropa que tenía el personaje. De pintar un ángel negro. Sígala tú. Tú que pintas iglesia, píntame angelitos negros. Eso no se hace. Ángelo, Dios mío. La primera vez que yo vi a Chori, recuerdo que fue en Esto No Tiene Nombre, cuando hacía de Ángel Guardián con Jacobo, y esa fue la primera vez que me impactó. Ángelo era como su escape, tú sabes, era su escape, él se sentía libre ahí, porque él lo que era el travieso, y sus personajes nunca eran el travieso, como te dije, siempre eran el comodín, siempre habría alguien que era la primera figura, o era Agreló, o era Tommy, o era Yoyo, o era Velda, y ahí él se convirtió como el number one de la comedia. Era un angelito que no era tan angelito. Como él era, que él no era tan angelito. Yo me paso preguntándole a Blanca y a los amigos, ¿qué tenía ese sketch? ¿Qué tenía esa situación que haya permanecido tanto en la memoria de la gente? Yo tengo una pequeña anécdota, que estamos con nuestra película Linda Sara en Chicago, ¿no? La exhibimos en el festival. La película cayó bien, ¿no? Yo me sentí muy bien porque la gente la recibió con entusiasmo. Y al fondo había un señor que me hacía así hace rato. Y yo, voy, sí, ¿cómo no? Voy de donde él, pues pensando que querían decirme algo de la película. Me dice, por favor, dime, Ángelo, eso no se hace. Yo creo que Chori Castro tenía un cariño especial por Ángelo, porque le permitía hacer todo lo pícaro que él era, con permiso, ¿verdad? Y a la vez, pues siempre Ángelo, ante los ojos del público, fue querido, ¿verdad? Para Chori, el amor y el cariño del pueblo puertorriqueño ha sido lo que lo ha mantenido, ¿verdad? Con vida, con energía, con entusiasmo. Para él el que la gente lo reconozca, el que la gente le pregunte. Es lo único que me preguntan. Oye, ahí me ven y dicen, Ángel Guardián, Ángel Guardián, Ángel Guardián. Y yo, Ángelo, eso no se hace. Recuerdo los pre-opening. Chori, por ejemplo, llamaba y le decía, a una emisora de radio, decía, mire, para complacer a Enrique Blanco, a Julio Blanco, a Rosa Blanco, a Petra Blanco, y le decía, ¿con qué canción? Con el Sancocho Prieto. Humor sano. Chori ha sido rey de humor sano. Chori ha sido la voz de los mejores comediantes del país, porque esa es la injusticia. Es bueno tener talento, pero las palabras las escribía Chori. Él escribía los libretos que íbamos a hacer. Cuando yo escribo un libreto, lo escribo de verdad. Yo le hacía libreto bueno, yo estuve haciéndole el programa de los libretos y estuve escribiéndoselo. Y Chori es muy bueno escribiendo. Y Chori tiene un caudal yo lo admiro un montón. En la comedia de Chori no hay una mala palabra, no hay un innuendo, no hay un insulto. La pueden ver niños, la pueden ver adultos. Y si acaso hay algo subido de humor, de tono, como decía Mirta Silva, lo que este escribe, si los niños lo entienden, no son niños, son enanos. Chori era un perfeccionista de punchlines. O sea, Chori no permitía que te pasaran más de 4 parlamentos sin un punchline. Y cuando dirigía, Chori estaba detrás de las cámaras,
pero si se le ocurría un punchline, él ahí mismo te lo decía o te lo sugería para que cambiara. En lo que el otro personaje estaba hablando, él venía, dile esto, y uno con los, ajá, y ahí cabía, porque él era un nazi en ese sentido del punchline. Eso no podía faltar. Los libretos de Chori llegan en maquinilla. No sé si en los últimos años ha bregado con las computadoras, pero lo de Chori en la maquinilla no para nunca. Tiene un sentido del humor, tiene un sentido del humor vigente. Y siempre está haciendo chistes. Chori tiene un timing increíble en cuando escribe y cuando revisa libretos. Si él te dice, quédate serio en esta línea, tú te quedas serio y se cae la sala de risa. O sea, él tiene esa cosa, si te dice, aquí di hola. Pero si esto no tiene nada que ver con lo que te hablan, di hola, si tú dices hola, se va a caer la sala, y así. Chori, o sea, hay comediantes que le tienen pánico al silencio, pánico a las pausas. Y en una pausa, tú puedes, con los ojos o con la expresión, es lo mismo como si hablara. Y Chori siempre tuvo, en todos los personajes lo hacía, en todos los personajes, incluyéndose a él como en su stand-up. Pero en los personajes, él siempre de momento hacía una pausa, reaccionaba, volvía, caía en tiempo. O sea, he could pace himself out completamente, haciendo una interpretación con cualquiera de los personajes, y de momento, ¡fua!, paraba, reaccionaba y seguía. Yo recuerdo que él en más de una ocasión que hablábamos de estos asuntos, me abundó bastante sobre la importancia que él le daba al ritmo. Y entonces discutíamos que el ritmo no siempre es velocidad, a veces es pausa, es crescendo, es pianísimo, tú sabes. Y eso es aplicable lo mismo a la música que a la comedia, que al diálogo, que a la dramaturgia. Ese señor se para en una tarima y te hace una hora de show muerto de la risa, chiste, y no te dice una sola mala palabra. Bueno, para mí él fue el primer stand-up comedy que hubo en Puerto Rico. En la época de los 60, 70 y quizás hasta mediados de los 80, todavía en Puerto Rico se bailaba mucho, ¿verdad? En el Montecasino en Bayamón, en Lomas del Sol, la frontera entre Sidras y Caguas y esa área de ahí, ¿verdad? Y en la RU, que era en Puerto Nuevo. Y Chori, con esa capacidad de entretener a la gente, pues se convirtió en un maestro de ceremonia que acompañaba cuando estaba muy flojo la orquesta que venía de visita o la orquesta que estaba de turno, y siempre haciendo chistes y comentarios entre grupo y grupo, porque tú tenías que desmontar porque venía el próximo grupo, y ahí estaba Chori haciendo chistes, historias en estos distintos nightclubs del área metropolitana y de los pueblos limítrofes. Porque en ese entonces Chori trabajaba en los nightclubs, trabajaba en varios nightclubs y así, eso sí que es un trabajador incansable. Chori trabajaba, pero yo a veces le decía, pero Chori, ven acá, mano, ¿por qué tanto? Me decía, porque yo tengo hay que guardar, hay que para el futuro. Y hay que echar para adelante a la familia. Pues Chori trabajaba, hacía los programas con nosotros en Guapa. Por la noche hacía, a veces hacía la RU. Donde fue de los primeros stand-ups de Puerto Rico, porque de momento se puso de moda la comedia de stand-up, o la comedia de pie que llaman, y empiezan a salir Luis Raúl, Raymond, pero Chori ya venía haciendo eso desde Lomas del Sol. Yo me acuerdo en la high school que nos escapábamos para Lomas del Sol y ayer que estaba era Chori. Muchas veces se quedó dormido y tuvo varios accidentes automovilísticos, porque era el cansancio. Si yo fuera a decir una palabra que describa a Chori, tendría que decir lealtad. Lo demostró a plenitud cuando la huelga de 1973. Yo siempre he dicho que esa huelga no era contra Tommy, porque nosotros no teníamos nada en contra de Tommy, pero había un administrador que no estaba haciendo las cosas como eran debidas y se hizo la huelga. Claro, pues Pepe Raimundi, que en paz descanse, murió recientemente. Y Travieso, pues fueron los causantes de este revuelo. A mí la huelga me
me molestan, yo no sé por qué. Por eso se quedó mucha gente afuera. La única persona que permaneció fiel a él, que estaba en Puerto Rico, era Chori. Oye, le dije que iba a ir, pero que no piense que iba a ir, que voy a ir en contra tuyo. No, es para acompañar a los compañeros. Él, aun cuando papi era probablemente la persona más importante en el desarrollo de su carrera, él decidió que él tenía que ser solidario con sus amigos y se mantuvo con el grupo que estaban en huelga. Y no hago ninguna valoración porque era la huelga en contra de Producciones Toby Muñiz, pero sí respeto la solidaridad de cualquiera que pone sus principios ante cualquier otra cosa. Chori Castro le dijo a mi papá, yo no voy a cruzar el piquete por respeto a los compañeros, pero yo estoy dispuesto y disponible a trabajar para Toby Muñiz el resto de mi vida, estén ellos o no estén ellos. Y recuerdo que papi siempre decía y repetía que ese día él le dijo a Chori Castro: tú tendrás los pies virados, pero eres un hombre derecho. Me dijo así. Pues no había mucho trabajo en ese momento. Ya Paquito me había hablado un rato y dije, no, yo estoy con Tommy. No, es por si algún día cualquier cosa, yo aguanto. Y yo pues, cuando vi eso dije, el hombre es Paco. Cuando llega Chori, se le ocurre la idea a Telemundo de hacer un programa que tuviera el nombre de Telemundo, ¿no? Y surgieron los Cacú Cómicos. Cacú, de WCACU, los cómicos, Cacú Cómicos. Los Cacú Cómicos. Bizcocho. Adrián García. Chori Castro. Y entonces ya Chori tenía la experiencia de Esto no tiene nombre. Yo quiero que tú me escribas un libreto que se parezca a Esto no tiene nombre, pero que no sea Esto no tiene nombre. Bueno, es fácil, mira. En Esto no tiene nombre, uno hace un chiste, el otro un chiste, el otro aquí vamos a hacerlo en queche. Entonces cuando se va Paquito, pues nacen los Cacú Cómicos, que eran ya comedias más largas. Y escribían Felipe San Pedro y Chori. Buenas noches, damas y caballeros, muy buenas noches. Esta noche los Cacú Cómicos presentan uno de los espectáculos más grandes que ha existido en Latinoamérica. El éxito ha sido tan grande en Europa que ya tenemos contratos para ir a Francia, Santo Domingo, Venezuela y Quisqueya. Pero le hace la aclaración a Paquito de que en los Cacú Cómicos tenían que ser sketches de 6, 8, 10 minutos, primero para no repetir lo de Esto no tiene nombre, y segundo que él no le hubiera hecho eso a papi. Me dijo, pues mira, vamos a empezar esto dentro de 3 semanas, para darle publicidad gorda. Y no. Si es posible, que lo grabamos mañana, para que salga el viernes. Pero ¿cómo va a ser, Chori? Me dijo Paquito, ¿tú estás loco? ¿Cómo tú te...? Estaban en huelga en Guapa. Le dije, Paco, tú lo llamas ahora y vienen a las millas. Sí, espérate, para la semana que viene, para 3 semanas, no bastan aquellos sin trabajo. Y así llegaron al Canal 2. Rosita Velázquez. Bizcocho. Adrián García. Machuchal.
Chori Castro. Me surge la oportunidad de entrar como productor. Y entre todas las cosas que estaba haciendo para Guapa en esa época, estaba haciendo el show volví a hacer el show del mediodía. Y en una me doy cuenta que yo tenía un segmento que se llamaba Vacilando la Noticia. Y yo tenía a Efraín López Neri, tenía a Cristóbal Berrío. Yo dije, pero espérate, ya yo tengo 2 de los genios aquí. Lo que me falta es el que escribía, que luego de Tommy fue Chori. Y Chori está en Telemundo, en el show de las 12 con Paco. Le digo a Chori, a mí no me importa, tú me tienes que decir que sí, yo necesito que tú me escribas eso que estamos buscando, que fue como se llamó la versión de Los Genios que nosotros hicimos. Y él me dice, bueno, Luis, yo lo voy a hacer, pero Paquito no se puede enterar, nadie se puede enterar, porque esa generación, la lealtad era primero que nada. A ellos no le importaba los chavos, a ellos no le importaba nada, era la lealtad. Y él iba por las mañanas y por la verja de mi casa me entregaba los libretos escondidos. Estoy hablando de un viejo, tú sabes. Y entonces, pues así empieza Chori a colaborar con nosotros. Y entonces seguía en su show allá. Pero yo decido llevar eso que estamos buscando al teatro. Y lo presenté en el Candlelight Theater, allá frente al Centro de Bellas Artes. Y ahí yo dije, mira, Chori, esto no puede seguir así. Tú tienes que ya salir del closet. Todo el mundo tiene que saber que tú eres el que está escribiendo esto. Y cuando hicimos la presentación en vivo, él hizo una participación como camellito, el borrachito que él hacía, y la gente se moría, pues decía, ¿qué hace este? O sea, en esa época, si tú estabas en un canal, no podías estar en otro y nada de eso, y el público le encantó. Obviamente, Paco siempre sabía que él lo estaba haciendo. Era un secreto a voces, pero él siempre su humildad y su integridad no quería que lo publicáramos ni nada. Y de ahí se unió al elenco más adelante y por ahí seguimos trabajando juntos. Fue el maestro de muchos de los libretistas míos de Entrando por la Cocina, porque ya se integró como productor y libretista. Y a Wilson Torres, Carlos Merced, Francisco Zamora, José Ramón Díaz, todos los libretistas que pasaron por Entrando por la Cocina tenían el aval de Chori. Aquí está. ¡Mira! Abre los ojos, desgraciado. Lo que pasa es que ya llegó el momento que yo le dije, tienes que venirte para acá. Y él me dice, no, pero es que Paco me paga tanto. Y yo le dije, no, pues si Paco te paga tanto, yo te voy a ofrecer más porque Paco bastantes personajes que me ha robado a mí por pagarle más. Yo le dije, pues ahora yo te necesito a ti, así es que yo le voy a pagar con la misma moneda. $250. Y él me dijo, 350, 100 pesos más. Obviamente cambia la cifra porque no es tan barato como él dice que cuesta. Olvídate de eso, costaba mucho más. Oh, hacíamos mucha plaza pública. ¿Cómo recibía el público? Muy bien, y además manteníamos lo que te dije ahorita, manteníamos ese estilo de comedia, que la comedia era él, ¿no? Yo era el serio. Y eso combinaba, eso funcionaba muy bien en las plazas públicas. Claro, a veces no era fácil porque estábamos dialogando, metidos a fondo en los chistes y en el ritmo de la comedia que estábamos realizando y estaba la estrella dando vueltas por acá, una pica por acá, y no era fácil, pero nos sobreponíamos. Y no nos salíamos de control. Y además los chistecitos los teníamos muy elaborados, el orden que iban. Y ahora, si surgía alguna situación que ameritaba una improvisación, también la colábamos. Pero había preparación. Chori era pareja de Cristóbal Berrío en los 40 y en los 50, cuando no existía la televisión, que iban a hacer las fiestas patronales. Ellos tenían una rutina increíble, que era la usanza, que era lo que se salía de radio. Y yo los presenté, me acuerdo, en Coamo, en un programa de esos que yo hacía especiales, regalando árboles de Navidad o pavos, yo no sé ni qué. Y los presenté y la gente tuvieron una aceptación tan grande con la gente joven que entonces los incorporé como parte de los elencos en muchas de las obras de teatro que presentaba aquí mismo, lo que es ahora el Chori Castro, que fue un teatro que comenzamos en el 87. El que más años estuvo haciendo fue La Maca con Vigoró, pero Chori no era un personaje de La Maca, Chori era el link, era lo que unía los distintos cuadros de La Maca. Empezamos a hacer La Maca, Amor en la Hamaca, que estuvo aquí por 10 años en este escenario,
Y Chori el que abría el espectáculo. Y éramos una familia, nos veíamos todos los fines de semana por 10 años, mi hermano, sin parar. Pues él siempre estaba haciendo los cuentos de su vida. Había muchos cuentos que él hacía. Por ejemplo, él hacía el cuento de una vez que lo llamaron para trabajar en Nueva York. Y yo no sé si tú sabes que él odiaba los aviones de una forma increíble. Nos montamos todos y está Chori a la parte de atrás con Nidia Solano, que en paz descanse, y había otra persona más, y al frente está Adrián García, con una de las muchachas, no recuerdo si era con Rosita o con quién era. Y Chori empieza, Adrián, yo creo que esta vez se va a caer. Todavía estábamos dando todo el mundo. Esta vez se va a caer. Y yo chequeando. Y Chori, deja eso. Mira, está botando aceite. Ese motor te está botando aceite. Y digo, pero es que yo soñé que se iba a caer. Y Chori se para en el asiento y le dice, no jorobes más, cállate la boca, me voy a bajar de aquí. Tú sabes que Chori se bajó de una vez de un avión, de un 747. Cuando estrenaron el 747, cuando vino por primera vez a Puerto Rico, Héctor Modesti, guapa, lo invitaron a Nueva York, a viajar a Nueva York. Y entró todo el mundo. Entonces cuando él entró, él vio aquella cosa tan grande. Él me dice, Warrington, yo vi aquella cosa tan grande por dentro. Y decía, esto no se va a elevar. No, yo aquí no me monto. Chori, tenemos un show ya pasado mañana, hay que ensayar eso allá. No, en este avión yo no me voy. Coño, Chori, por favor. No se fue. Y no se quiso montar. Y se fue todo el mundo. Y se bajó del avión y no fue a Nueva York. No. Pero Chori confesó eso, que no se fue. Pues lo emplacé públicamente. No se fue. Sábado Gigante. Yo fui. También eran 3 sentados así a hacer chistes. Y yo vine, hice mi chiste y aquello fue, muchacho, olvídate. Y después don Francisco me dijo, quiere quedarte ahí para que te traje aquí a los jueves. Y yo le dije, yo no me acuerdo que yo le dije. Dijo que no, declinó la invitación. Y dije, pero Chori, pues eso es de aquí a allí. Me dice, no. Y después dice, Chori, si no es tu día, me dice, sí, pues si es del piloto. Entonces Chori siempre, A Israel Chori Castro. ¡Felicidades! Gracias, muchas gracias. Llegaste a otra decena más, ¿qué se dice? Otra decena más. Sí, ¿verdad? Otra década. 7 décadas. Cumple los 70 años y Chori siempre tenía... Él no reconocía, y yo creo que ni reconoce lo grande que él es dentro de nuestra industria. Y me dio por hacerle la celebración de los 70 años en el Teatro Luis Vigoró, que es aquí al lado. Hice un especial de televisión para Tele 11 en aquella época. Y él era tan genuino que yo logré reunir a Paquito, estaba Ruth, estaba Tommy, y Belda, y él decía, pero toda esa gente vino aquí por mí. Y yo le digo, Chori, tú estás a nivel de esta gente, pero él nunca se vio como siendo un primero, tú sabes, aunque siempre lo fue. Mira, ¿quieres ser mi novia? Esa es una oferta tentadora. Será nuestro secreto. El trabajo de Chori en Broche de Oro pues entusiasmó a todo el mundo, Entonces el mismo Chori, ver cómo se sobrepuso y cómo en vez de angustiarse, él incorporó pues las dolamitas que tenía, las incorporó al personaje, y lo hace parecer muy creíble. Además, como de costumbre, se entregó al personaje con mucha disciplina, ¿no? Porque él es muy dicharachero, muy espontáneo, improvisador, pero a la vez Chori es disciplinado. A mí me dijeron que había un compañero que cuando se enteró que yo iba a hacer Broche de Oro, ¿y cuándo ese tipo es actor?
Cuando otros estaban profesionales que estudiaron actuación en el Actor Studio, que estudiaron allá y no daban pie con bola. Y cuando hice el Broche de Oro, la actuación fue un palo, la gente salía llorando. Es decirle, ¿te fijas, compañero? ¿Te fijas que yo soy actor? Y eso mismo lo llevó a esa caracterización que es bastante breve, pero que se hace sentir en la película. La gente la ha recibido muy bien y además es de la comedia, pasa al drama. Ahora hago reír la gente y las hago llorar. Adiós, señor Sánchez. Permiso. El nieto lo lleva y lo trae mucho. Ese nieto lo quiere un montón, Jota. Y un día él llega al estudio en Guapa, que iba a hacer remix. Llega al estudio en Guapa y veo que está con el nieto. Y él se me queda mirando y me dice, no te apures que el tuyo va a hacer lo mismo contigo que como el mío hace conmigo. Y yo dije, ojalá. Yo conocí a su mamá, doña Vito, por quien Chori siente y sintió adoración mientras ella estuvo viva, y por su familia. Yo creo que esa es la razón de vivir de Chori, esa familia que él tuvo y tiene todavía. Un padre de familia dedicado a su familia, a su mamá. Siempre estaba preocupado que estábamos filmando y dice, tengo que llevarle la compra a la vieja, que a ver, avanza. Siempre preocupado por su familia, por sus hijos. Era un ser humano bueno. Yo pienso que muchas de las cosas de la comicidad de Chori vienen de Doña Vito porque era bien cómica. Yo tengo un cuento que es que Chori decía que él tenía las piernas viradas, pero no es porque hubiera sido así de nacimiento, es que su mamá se lo llevaba para limpiar la ropa en el río y como no tenía dónde ponerlo, lo ponía aquí en la cadera y entonces por eso se le quedaron las piernas viradas. Mira, mi mamá una cosita así. Era una cosa así. Pero estate quieto, que no le busques un lío a ella porque te mata, con la lengua te mata. Y tuvo 12 hijos. Y nada, yo soy más alto que mi mamá. Y aquí tenemos a mi señora esposa, que la verdad es que me ha soportado cantidad. Ustedes no saben lo que ha soportado esta señora. Soportar que yo haya venido para San Juan y esperar allá en Mayagüez hasta que yo lograra lo que quería, ir a Nueva York para seguir buscando las habichuelas y todo eso, y ella sola en Mayagüez hasta que logré traerla a San Juan y tenerla junto a mí. Mujer como la mía no existía, solamente una mujer hizo Dios y fue esa. Para Chori, esta cuestión de la amistad, los amigos, era algo que era principalísimo. Este grupo de personas que él llamaba a sus amigos, él estaba dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias realmente por ayudar a un amigo, y lo sé porque en muchas ocasiones lo vi cómo bregaba, cómo se desempeñaba frente a situaciones difíciles de amigos y de cómo buscaba la forma de tratar de resolver los problemas que algún amigo le trajera. Era amigo de verdad, o sea, no había que hablarlo ni decirlo, o sea, se demostraba en los hechos, cuando habían problemas y había que hacer esto y lo otro, y había problemas de producción. A veces cuando yo hago o hacía libretos de X personajes, que a Chori le gustaba, porque Chori siempre me monitoreaba todo lo que yo hacía, él me enviaba, mira, tengo esta idea para que desarrolles para el personaje. Y me enviaba ideas, como que, tírate por aquí, hazte esto y esto y esto. O sea, eso es lo desprendido que es Chori, que él no es mordido.
Él dice, mira, si él tiene una idea buena para algo que tú estás haciendo, él te lo dice sin problema. Chori nunca ha tenido preocupaciones de ego, de esas que separan grupos. Al contrario, Chori siempre ha sido un ser humano unificador. Yo creo que por eso lo quieren tanto. Puede que esté en la televisión, puede que no. Puede que esté en la radio, puede que no. Pero Chori tiene un cariño seguro. Y el pedazo del corazón que le corresponde a él, la clase artística, nunca lo va a abandonar. Cuando se escriba un libro de la televisión puertorriqueña, tiene que tener un capítulo, no una página, tiene que tener un capítulo de Israel Chori Castro. Señor juez, solamente tengo 50 pesos. Bien, Marshall, lléveselo. Un momentito. Déjeme darle las instrucciones. Lléveselo y déjelo que haga cierto trabajito por ahí y entonces vuelve y me lo trae. El otro. Bueno, imagínate tú la amistad de José Miguel Agreló y mía, que murió un enero 28, que es la fecha que yo nací. Gracias. Gracias por tu aportación a la comedia de nuestro país. Gracias por tu amistad. Gracias por tu cariño. Gracias por la confianza. Y gracias por haberme permitido estar a tu lado y trabajar contigo y haber sido parte de tu historia en tu trayectoria como más que un gran comediante, libretista y director, un gran ser humano. Tú sabes que por lo que has hecho reír a este pueblo, siempre, aquella generación y esta generación va a estar en deuda contigo. Gracias por la risa, gracias por la alegría y por haber sido el pequeño más grande que ha tenido la farándula en Puerto Rico. Fue un privilegio y un gran honor haberte conocido y haber tenido la oportunidad de compartir y trabajar contigo en tantas ocasiones. Gracias un millón. Te llevamos en el alma, en el pensamiento, en los recuerdos. Pero quisiera que estuviera por aquí y que andáramos por ahí, habláramos y nos riéramos y inventáramos juntos y que siguiéramos juntos. Nos hace falta. Si estás por allá, sé que estás haciendo reír por allá a todo el mundo, que Dios te bendiga. Y gracias por ser mi amigo. Se encuentran dos amigos y uno le dice al otro, yo no sé, pero te veo como preocupado. Pero ¿cuál es la preocupación? Tengo el eso de que mi mujer me engaña. Pero, digo, no es seguro, es que, como que me entró ahora. Y el otro le dice, ese es fácil, mira, mañana cuando salgas a trabajar,
tira la puerta de la sala duro, cosa que ella la oiga, y piense que tú has salido. Entonces te entra de nuevo y te esconde detrás del sopital. Y cuando entra el chillo, tú lo agarras. Y le dice al otro, oye, pero ven acá, ¿tú crees que eso da resultado? Dice, pues seguro, así yo he cogido 3 en casa. Puerto Rico hay que solamente hay uno. Se llama Puerto Rico.